Muy bien, hermanos. Pues esta doctrina que vamos a estudiar el día de hoy es fundamental para nuestra fe. La doctrina de sola gracia. Esta doctrina forma parte de las 5 doctrinas de las solas, las famosas solas de la fe reformada. Esta doctrina está en estas doctrinas fundamentales en la religión cristiana. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Hace años se celebró en Inglaterra, se llevó a cabo un congreso de diferentes religiones con la idea de reunir a expertos en distintos dogmas y comparar sus enseñanzas. En un momento en esta conferencia o en esta reunión, estos expertos se preguntaron si en el cristianismo tenía algo particular que no pudiera encontrarse en ninguna otra religión. Pensaron en la encarnación, por ejemplo, pero en otras religiones tenían a dioses en formas humanas. Mencionaron también la resurrección, pero otras creencias cuentan de personas habiendo resucitado. Y mientras estaban discutiendo esto, entró un teólogo cristiano, C.S. Lewis, un gran pensador y teólogo, defensor de la fe cristiana, y preguntó que qué era lo que estaban discutiendo, ¿no? ¿Qué era lo que estaba llevándose a cabo en estas pláticas, ¿no? Ellos le explicaron que estaban discutiendo si había alguna contribución única que el cristianismo hubiera hecho que no pudiera encontrarse en ninguna de las otras religiones. Sin pensarlo dos veces, C.S. Lewis contestó el concepto de la gracia. Los llamados expertos en esta reunión de teólogos y líderes de diferentes dogmas y religiones o enseñanzas inmediatamente concluyeron que era cierto, que en ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y de su salvación completamente gratis, de forma incondicional. Solo en el cristianismo se da esa condición. En todas las demás religiones el pecador necesita hacer algo, obras de algún tipo para obtener el favor de Dios. En la fe cristiana el perdón de Dios y por lo tanto la salvación del hombre es obra de un Dios soberano, bueno y misericordioso, que otorga el perdón y el resto de sus bendiciones a sus criaturas. Y esto lo hace por la inmensidad de su gracia. El apóstol Pablo expone esto y lo deja de manifiesto en una forma clara. Cómo Dios revela que ciertamente la salvación es dada por gracia, como vemos en este pasaje en Efesios. Podemos leerlo desde el versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este solo verso nos deja ver la base de la salvación. Pero luego cuando Pablo escribe a los romanos, él explica de una forma llana cómo la gracia y las obras se contraponen cuando de la salvación se trata. Leemos en Romanos 11, del 5 al 6. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En este pasaje Pablo explica cómo si las obras contribuyeran a nuestra salvación en cualquier grado, entonces lo obtenido dejaría de ser por gracia. Y si mi salvación es realmente por gracia, ya entonces mis obras quedan excluidas. Quizá uno de los conceptos más pobremente entendidos es el de la gracia de Dios hacia los hombres. Muchos podemos estar dispuestos a afirmar que nuestra salvación es enteramente por gracia, pero al mismo tiempo están dispuestos a conceder algún rol a nuestras obras. Fíjense, hermanos, podemos estar de alguna manera dispuestos a afirmar esto, que la salvación es enteramente por gracia, pero al mismo tiempo estamos dispuestos a conceder algún rol a nuestras obras. Por esa razón, antes de continuar, tenemos que aclarar primero lo que es gracia, para luego poder entender más. Y esta era una pregunta muy importante que surgió en la Reforma, ¿verdad? Erasmo, un teólogo cristiano, escribió un libro llamado Diatriba. Y Lutero vio que la esencia de ese libro iba alrededor de esta pregunta. ¿Es el hombre el que inicia y participa en su propia salvación y perdón? Fíjense, ¿es el hombre el que inicia y participa en su propia salvación y perdón? ¿O es Dios el que inicia y completa la salvación del hombre, para que toda la obra de la salvación sea atribuida a la gracia de Dios solamente? Así que Lutero escribió un libro en respuesta a este libro que escribió Erasmo. El libro que escribió Lutero es llamado La esclavitud de la voluntad. Y en este libro Lutero no niega que el hombre tome decisiones libres, pero él dice que ese libre albedrío está atado a la maldad hasta que el hombre obtiene un corazón nuevo. Y solo cuando naces de nuevo puedes hacer, por causa del Espíritu Santo, decisiones para bien. Y Erasmo le escribió de regreso a Lutero y le dijo: tú y solamente tú, Lutero, has visto el verdadero asunto de lo que divide a los protestantes de los católicos.
el asunto de la voluntad libre o libre albedrío y de la libre gracia de Dios. La palabra gracia aparece 169 veces en la Biblia en inglés y es con frecuencia definida como el favor inmerecido de Dios. Pero esto no le hace la justicia a la gracia de Dios, no es totalmente suficiente y fuerte para entender la gracia de Dios. Y es porque la gracia no es solo darles a personas que no se lo merecen, darles algo. Fíjense, la gracia no es solo darles a personas que no se lo merecen algo, sino la gracia tiene que ver con darle a la persona que definitivamente demeritaba recibir algo. Definitivamente demeritaba recibir algo, es decir, a pecadores, merecedores del infierno, como ustedes y como yo, hermanos. La gracia se da a pecadores, a aquellos indignos, no a gente neutral, sino a pecadores. Aquellos que reciben la gracia no son solamente pecadores desesperanzados, que no son merecedores, sino que éramos rebeldes, hostiles a Dios, que teníamos corazones malos y deseos malos. Y así, por la gracia libre, soberana de Dios, debemos decir que el supremo Dios del cielo y de la tierra, el creador del universo, el soberano trino, el Dios de la salvación, quien nos creó buenos en Adán y nos llamó a justicia y rectitud, Él libremente desde la eternidad aplica su gracia salvadora a pecadores culpables y está determinado a transformar sus vidas. Aplica Él la gracia a pecadores culpables y está determinado a transformar sus vidas y a conformarlos a la imagen de su Hijo, para que le disfrutemos y vivamos para su gloria para siempre. Este solo verso nos deja ver la base de la salvación. Pero luego, cuando Pablo escribe a los romanos más tarde, él explica esto de una forma llana, cómo la gracia y las obras se contraponen cuando de la salvación se trata. En Romanos 5:6 lo vimos. La gracia de Dios puede ser definida como las riquezas de Cristo dadas a nosotros a expensas del sacrificio de Cristo. Otros han definido la gracia como el recibir aquello que no merecemos, como es la gloria. Mientras que misericordia puede ser definida como el no recibir aquello que sí merecemos. Misericordia puede ser definida como el no recibir aquello que sí merecemos, como es el infierno, ¿verdad? Dios tiene misericordia y no recibimos lo que sí merecemos, que es el infierno. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la entrada al reino de los cielos. Y la razón es muy sencilla. Todas las facultades del hombre están teñidas por el pecado. Aún después de su regeneración, sus emociones, sus pensamientos, nuestro hablar, nuestras motivaciones, nuestras acciones están manchadas por el pecado, teñidas. Por tanto, nuestras obras no pasarían el escrutinio de la justicia perfecta de Dios.
Vemos que al hombre se le hace difícil concebir que no hay nada que él pueda hacer, ¿verdad? Es difícil para nosotros, ¿no? Concebir que no hay nada que podamos hacer para contribuir a nuestra salvación, ¿verdad? Dado que prácticamente todo lo que se obtiene de este lado de la gloria está relacionada a algún esfuerzo humano, todo lo que obtenemos en esta vida nosotros está de alguna manera relacionado a algún tipo de esfuerzo humano que realizamos. Nos parece difícil, ¿verdad?, entender que no haya nada que podamos hacer nosotros para contribuir a nuestra salvación. Estamos tan acostumbrados a pagar, ¿verdad?, o a recibir algún beneficio después de pagar, que no podemos concebir una salvación gratuita. No lo podemos concebir, ¿verdad? Y es gratuita para el hombre. Porque lo que yo recibo en Cristo, que es sin costo alguno, le costó la vida a mi Redentor. El pago más alto que jamás se haya hecho en todo el universo se pagó por nuestra salvación, por tu salvación. El pago más alto ya fue hecho. La gracia de Dios es soberana. Y al hombre se le hace difícil concebir una salvación por gracia. Si se nos hace difícil concebir una salvación por gracia, todavía se nos hace más difícil concebir una salvación soberana. Todavía se nos hace más difícil, lucha contra nuestra carne, ¿verdad? El que no nos cuesta nada y luego el que es soberana. Cuando revisamos lo revelado por Dios en su palabra, descubrimos que su gracia es general para todos los hombres. El sol sale sobre justos e injustos. Mateo 5:45, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Pero Dios también ha revelado que hay una expresión de su gracia que es especial. Hay una gracia común, pero también hay una gracia especial. Y esta gracia especial es para sus elegidos. Y esa verdad es evidente en múltiples pasajes de la Biblia. Múltiples pasajes. El Evangelio de Lucas nos dice lo siguiente, en Lucas 4:25 al 27. En Israel habían muchas viudas en el tiempo de Elías, y Dios decidió enviar a Elías, no a las viudas de Israel, sino a una viuda en Sarepta, la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Vemos aquí la gracia soberana de Dios al enviar a su profeta, no a las viudas judías, sino a una viuda gentil. Este pasaje también nos dice que en esos mismos tiempos había muchos leprosos en Israel, y ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Eso es gracia soberana, porque unos lo reciben y otros no. Y esta gracia soberana es según quien la otorga. Por eso es soberana. Más adelante vemos la respuesta de los hombres, ¿verdad? O del hombre. ¿Cuál es la respuesta del hombre ante la gracia soberana de Dios?
Y lo podemos ver en los versículos 28 y 29 de Lucas, del mismo pasaje, ¿verdad? Después que Jesús habló estas palabras, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para tirar a Jesús desde allí. Al escuchar esto en la boca de Jesús, se llenaron de ira al escuchar estas cosas y querían arrojarlo. El hombre no tolera que Dios elija soberanamente. No tolera cómo que elija soberanamente y cómo Él obrará. Porque la carne le gusta la idea de dirigir su propio destino, ¿verdad? A nuestra carne le gusta eso. La idea de que nosotros dirigimos nuestro propio destino. Y quizá el pasaje donde vemos más claramente el ejercicio soberano de la gracia de Dios es en Romanos 9. Porque esta es una palabra, Romanos 9:9. Porque esta es una palabra de promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca. Cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. No por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Escogió a Jacob para bendición, para recibir gracia, y a Esaú lo dejó a juicio divino. ¿Me explico? Uno recibe gracia y uno recibe justicia. No hay injusticia en Dios. Él es soberano para decidir a quién le da gracia. El Señor eligió a uno sobre otro desde antes de nacer, anterior a cualquier acción de parte de estos dos mellizos, para mostrar su soberanía en la elección de Jacob sobre Esaú, no basado en sus obras, sino en el propósito de Dios. Dice, conforme a su elección permaneciera. Como revela el mismo pasaje, el apóstol Pablo, como buen polemista que era, anticipa los cuestionamientos de sus opositores y continúa su disertación de esta manera. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos? O sea, él ya sabía la respuesta del hombre, lo que hay en la carne, ¿va? ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Uno recibe gracia y otro recibe justicia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Al no recibir gracia, se endurece.
Con esto Pablo pone de manifiesto que Dios no le debe misericordia a ningún ser humano. Él no le debe misericordia a nadie. Dejaría de ser misericordia si quisiéramos demandarla. Ya no sería misericordia. Él no le debe misericordia a nadie. Porque la raza ya está bajo juicio a partir de la caída de Adán. Lo justo sería enviar a la raza entera al infierno. Y nadie tendría el derecho de cuestionar a Dios. Pero en vez de hacer eso, Dios envía a un grupo de personas a la gloria que no merecían. Y cuando lo hace exclusivamente por su gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida. Pero Dios. Muchos preguntarán entonces, si es por gracia, ¿por qué Dios todavía hace al hombre responsable? Si es por gracia, ¿por qué Dios hace al hombre responsable? Y esa es la pregunta que Pablo anticipa, que él mismo responde inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 19 de Romanos 9. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Quién eres tú, oh hombre, que altercas con Dios, que te atreves a contestarle a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Con estas palabras Pablo silencia a sus opositores y deja ver que el hombre que no ha creado al mundo, el que no ha redimido al mundo y que no entiende los propósitos de Dios, no está en una posición de cuestionar al Dios soberano del cielo y de la tierra. No estamos en esa posición, ninguno. Solamente por gracia es una de las doctrinas de la Biblia que necesita ser proclamada en cada generación. En cada generación necesitamos proclamarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, proclamarla tanto y tan claramente como sea posible, hermanos. Si abandonamos esta doctrina, convertimos al hombre en merecedor. Lo cual es contrario a la revelación bíblica. Debemos sentirnos altamente agradecidos de nuestro Dios, que en su gracia suplió un redentor para nosotros. Y por su sangre nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí estábamos todos, hermanos, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay nada que nos haga más dignos que los que están afuera. Nada en nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia
en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En cada aspecto de la salvación, Pablo nos dice que viene a nosotros por gracia. Cada aspecto de nuestra salvación viene a nosotros por gracia. La gracia de manera eficaz nos llama, hermanos. Gálatas 1:15. La gracia de manera eficaz nos llama. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La gracia nos regenera. Tito 3:5 al 7. Tito 3:5 al 7. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia nos regenera. La gracia nos justifica. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia nos santifica, hermanos. Hebreos 13, versículos 6, 9, el 12, todo el capítulo prácticamente. La gracia nos preserva. Primero de Pedro, capítulo 1. Así, hermanos, que necesitamos gracia. Necesitamos gracia en todo momento, cada día, en cada aspecto de nuestras vidas. En cada aspecto de nuestras vidas, cada día necesitamos la gracia de Dios, que nos justifica, que nos santifica, que nos preserva. Necesitamos la gracia que nos perdona, la gracia que nos retorna cuando tropezamos y caemos. Necesitamos esta gracia, gracia que nos sana en nuestros corazones rotos, que nos fortalece en momentos de tribulación y prueba, en los engaños de Satanás, en la guerra espiritual. Solo por la gracia de Dios podemos tener una relación salvífica con Dios. Y solo por la gracia de Dios podemos permanecer en esa relación. Solo por la gracia de Dios podemos permanecer en esa relación salvífica con Él. La gracia nos llama a conversión. Lo leímos en Efesios 2:5. La gracia nos llama a la santidad. Segunda de Pedro 3:10 al 18. Segunda de Pedro 3:10 al 18 lo podemos ver. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. La gracia nos llama al servicio. Filipenses, todo el capítulo.
Y la gracia nos llama al sufrimiento. 2 Corintios 1. La gracia soberana de Dios solamente en nuestra salvación la gracia es soberana en nuestra salvación, y esa gracia soberana quebranta nuestro orgullo. Quebranta nuestro orgullo que quiere ganarse esta salvación. Y eso hace la gracia soberana de Dios, quebranta nuestro orgullo que necesita ser quebrantado. Nos avergüenza, nos humilla. Nosotros queremos ser los sujetos y no los objetos de esta gracia, de la salvación. Queremos ser activos en nuestra salvación y tener mérito. Pero Dios lo hace todo y nosotros nos tenemos que inclinar delante de Él. Eso es lo que tenemos que hacer, inclinarnos delante de Él, de su gracia soberana, del Dios Todopoderoso, que en su misericordia nos la da. Y solo podemos hacer eso, y debemos hacer. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta gracia, Señor, soberana, Señor, que no merecemos, Señor. Que aun cuando estábamos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos diste de tu gracia, Señor. Nos perdonaste, Señor. Nos diste un nuevo corazón, Señor, por el cual ahora podemos tener acceso a ti, Señor, y seguir recibiendo y ser objetos de tu gracia, Señor, que nos anima, que nos exhorta y nos santifica, Señor, para que tú seas quien reciba toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.